bienvenidos a Charro Político. Yo soy Juan Calzorano y el día de hoy agárrate con la información que te voy a platicar. Y es que resulta que durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador descubren grupos de ejércitos privados, sí, así como lo escuchan, mejor conocidos como mercenarios, donde esto se desencadenó más, desde la salida de Enrique Peña Nieto y la salida del Estado Mayor, donde ahora por represalias y venganza están formando estos grupos y los están haciendo todavía más fuerte, donde inclusive una información revela que están obteniendo ayuda y refuerzos por parte de Estados Unidos y que además están aportando estrategias a narcotráfico. Esto es letal hoy que se intenta llevar a cabo la Guardia Nacional. Es letal para los mexicanos y es letal para el presidente, donde todos estamos corriendo peligro tras estas figuras de grupos delictivos donde tienen información militar. Y no solamente de México, sino de Estados Unidos y Colombia. ¿De qué se trata? Quédate conmigo porque lo tienes que saber. Pues bien, mis queridos charritos, esta es una información letal y es importante que prestemos mucha atención a lo siguiente. Y es que si tú eres de los que pensabas que López Obrador ya tenía todo ganado, ningún conflicto por qué resolver y que la Guardia Nacional no iba a tener ningún conflicto o ningún contrapeso, pues te equivocas. Y es que lamentablemente el día de hoy se acaba de desenmascarar que personajes que pertenecían al ejército, que le rendía tributo a Enrique Peña Nieto, mejor conocido como el Estado Mayor, al cual también le trabajaron para Felipe Calderón y Vicente Fox, están formando grupos militares de mando, pero que no trabajan para el ejército, sino que conocen las prácticas, tienen las herramientas, pero trabajan por su cuenta, con el objetivo de generar miedo, fobia y unirse o venderle estas estrategias a grupos criminales o inclusive pertenecen a grupos criminales. Y esta es la información que a continuación te voy a platicar, donde eso no es todo. Además, en esta investigación se revela que Estados Unidos le está pasando información e inclusive hay infiltrados en estos tan famosos mercenarios, que cada vez son más y que se están sumando también al crimen organizado. Y es que yo les pregunto, ¿ustedes de dónde creen que sacan sus juguetitos esos para andar espantando y andar generando terror en el país? Ahora, ¿ustedes de dónde creen que sacan estas prácticas o aprenden a utilizar estas herramientas? ¿Ustedes de dónde creen? Pues del país que más herramientas de este tipo generan. Recordaremos que no puedo mencionar esta palabra porque me pueden censurar, pero a continuación vamos a desglosar la información. Y esto podría ser letal para el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y dice: gobierno del presidente López Obrador se vería amenazado por ejércitos privados. Estudio de la UNAM. Y dice así: una serie de ejércitos privados financiados por empresas legales e ilegales como Tequila, José Cuervo, Pemex y los cárteles del gobierno podrían presentar una amenaza para el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues con operaciones, con conocimientos que ellos tienen, están haciendo estas agrupaciones que podrían ser un terror para la cuarta transformación. Ustedes saben qué es un mercenario. Básicamente es aquella persona que trabajó para el ejército, tuvo conocimientos, sin embargo decide salirse así, de buenas a primeras, sin que se enteren, y comienzan a hacer grupos, de estos grupos militares privados, donde trabajan a empresas privadas, y aquí mencionan inclusive a José Cuervo y Pemex, donde sabemos que Pemex, si bien es cierto, dice que trabaja para López Obrador, pero todavía hay infiltrados y todavía hay gente que trabaja por ejemplo, para un Carlos Romero de Champs o para otros dinosaurios. Entonces, estos grupos lo que hacen es, saben estrategias militares, saben cómo utilizar este tipo de artefactos, saben cómo hacer emboscadas y todo ese tipo de estrategias, y se unen, si no es a cárteles, o venden estas estrategias, además de que tienen contactos en el extranjero, donde esta información, este estudio de la UNAM revela que el principal promotor y que incluso hay infiltrados y son de Estados Unidos, quienes están enseñando estrategias
para ser un contrapeso para la Guardia Nacional. Digan que estoy loca o suena descabellado, pero qué curioso que últimamente hemos visto a Donald Trump demasiado frustrado. Recordaremos el último tuit que lanzó el presidente, el presidente de Estados Unidos. Dice así el tuit, inclusive cuando se dio a conocer este tuit, yo estaba en la mañanera y López Obrador sí se le vio la cara así como de que, Andy, caramba, no se lo esperaba. Sin embargo, quiso manejar las cosas bajo control, pero aquí, qué coincidencia, ¿no lo creen? Que acaba de salir esta investigación donde vemos este tipo de grupos de militares privados, estos mercenarios, y luego vemos este tuit amenazador por parte de Donald Trump, donde anuncia que enviará militares con estos artefactos a la frontera. Y ahora sigamos leyendo. Aquí hay otro artículo de lo mismo y dice: ejércitos privados, la amenaza a la cuarta transformación. Y dice: cárteles del narcotráfico y empresas crean verdaderos ejércitos privados, utilizan compañías extranjeras para armar grupos paramilitares con capacidades de fuerzas especiales. Las mismas compañías también trabajan legalmente con instituciones de gobierno. Me dio la tarea de investigar dónde es el mayor o dónde existen estos mayores grupos de mercenarios en el país, y principalmente, oh sorpresa, y si no me creen los invito a que lo hagan en internet, y el principal grupo de mercenarios o de estos equipos o grupos estratégicos de militares privados son en Estados Unidos, donde también han tenido contacto con Colombia, y eso se dedican, es la forma también de generar un control. Donde a continuación te quiero leer lo siguiente, que es muy interesante. Dice: empresas como, eso ya lo habíamos leído, como José Cuervo, pero a continuación dice: hoy estos grupos entrenados tienen capacidad de retar a las autoridades y bloquear la serie de cambios impulsados por el grupo del presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso su propio proyecto de Estado, al que ha llamado la Cuarta Transformación. Es decir, que el grupo de mercenarios que existe, o de estos militares privados o grupos de militares privados que existen en el país, son suficientes para contraatacar a la Guardia Nacional que intenta llevar a cabo el presidente, y que ya anunció que que le dieran 6 meses para que el control regresará a México, y que ya está a punto de iniciar la guardia. Entonces, esto es importante. ¿Qué es lo que pasa? Desde 2009 ya se había anunciado esto. Aquí lo estamos viendo. Desde 2009 ya se había anunciado esta información. Vamos a darle un poquito más de zoom. Ya se había anunciado esta información con el sexenio de Felipe Calderón, La ONU le anunció, le dijo: ojo, presidente de México, entonces Felipe Calderón, hay problemas aquí porque hay registros de que hay muchos grupos militares privados, muchos militares se están saliendo del ejército mexicano y están formando sus propias agrupaciones, y esto es muy peligroso porque conocen estrategias, conocen métodos, conocen técnicas militares, y no precisamente a favor de los mexicanos o de la nación, sino en contra, se voltean, y estos son los que les venden las técnicas a estos famosos cárteles o estos famosos grupos delictivos, donde al momento de enfrentarse con militares o con policías, inclusive están hasta más entrenados y tienen mejores artefactos que los mismos militares. Entonces, esto es muy importante. Y cuando se le hizo este llamado a Felipe Calderón, no hizo caso. Pero claro, ya sabíamos por qué. Porque de esa forma funcionaba su sexenio. Realmente fue toda una farsa. Pero sigamos leyendo. Y dice así, y donde dice que esta información ya se conocía en el CISEN, y dice, refiere que el propio Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, sigamos leyendo, reconoció la presencia de actividades de grupos mercenarios de la frontera sur del país, confrontados por, y aquí dice, excaviles de Guatemala y Eurecas de Nepal. Esto es, perdón, es que son los nombres un poco complicados, pero esto es muy importante. Dice, también existen reportes de la contratación de paramilitares y ejércitos privados para asesorar a grupos antimigrantes en las fronteras de México y Estados Unidos, muy activos en estos momentos de crisis migratoria. Es decir, que también hay infiltrados de Estados Unidos que están dando este apoyo a estos grupos mercenarios. Entonces, esto es muy peligroso. Y en la otra nota que a continuación, que hace unos momentos les presenté, inclusive mencionan que dentro de esta estrategia
le apuestan a que mayor parte de los que hoy están liderando estas nuevas agrupaciones solo se ocupaban el Estado Mayor. Recordemos que López Obrador quiso quitar por completo y por venganza se menciona que ahora ellos son los que están liderando y le quieren hacer frente a la Guardia. Y dice, la crisis de seguridad en México, la incapacidad de los policías, la débil regulación en seguridad privada, el desgaste de las Fuerzas Armadas ha posicionado al país como un mercado de negocio para el MPFS, que es MPFS, en materia de seguridad en todos sus niveles y dimensiones. Dimensiones al servicio del narcotráfico, delincuencia organizada, instituciones públicas y empresas privadas, grupos antimigrantes y policías federales. ¿Qué es la MPFS? Y aquí vemos, es una especie, aquí está en inglés, pero es como una especie de estrategias militares, agrupación. Está un poco extraño. Aquí vemos también un software. Está muy difícil de descifrar este tema, pero lo que yo investigué es como técnicas, agrupaciones militares que Estados Unidos vende a otros países, pero no de forma directa con el gobierno, sino por debajo del agua. Entonces, muy alarmante esta situación. Creo que es importante poner atención. Es un tema sumamente delicado y es por eso que el día de hoy decidí compartírselos. Y además, porque el día de hoy está circulando esta nota donde se habla de que el Mayo Zambada publicó o puso una manta donde le manda un mensaje a López Obrador, que lejos de intimidarlo, le dice que lo apoya y lo ayuda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No creo, el día que estuvimos en la mañanera, el mismo López Obrador dijo que no tiene ningún contacto con ningún capo, con ningún cártel y que no va a negociar con nadie. Pero ¿qué quiere decir todo ese tipo de mensajes, no? El día de hoy que el Mayo Zambada le manda un mensaje de apoyo a López Obrador, de que si quiere cambiar el país, que cuenta con él. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta fue una columna de Héctor para el Universal, Héctor de Mauleón. Y entonces está muy extraño, pero lo que sí es interesante es cómo estos grupos se están haciendo cada vez más fuerte. E inclusive se menciona en la investigación el tema del Estado Mayor como una especie de venganza. Entonces es un tema muy delicado. Y también la infiltración de Estados Unidos no es la primera vez. Inclusive hemos llegado a tener presidentes que trabajaban para el FBI, entonces para la CIA. Entonces, son temas muy delicados, pero que en realidad existen. Y si bien es cierto, López Obrador no les quiere poner mucha atención al tema de la seguridad, creo que sí es importante. Pero bien, amigos, con esto concluimos el tema del día de hoy. Quiero que me dejes en los comentarios qué opinas al respecto. ¿Crees en estos grupos mercenarios? ¿Crees que no existen? ¿Crees que estoy exagerando? También se vale que me lo digas, ¿por qué no? Pero yo te presento la información y recuerda que ya eres tú quien decides si le das importancia o no le das importancia, pero para mi punto de vista considero que esto es algo importante y de poner atención, porque no lo dudo ni tantito, que realmente estos grupos cada vez están haciendo más fuertes y sería un contrapeso para esta Guardia Nacional que está a punto de implementarse con el presidente, y que sabemos que el tema de seguridad es el tema más importante o que más estragos le está haciendo pasar a López Obrador. Pues bien, amigos, con esto concluimos el video del día de hoy. Yo soy Juan Carlos Solano y nos vemos hasta la próxima.